En este día estoy muy contenta de estar aquí con ustedes. Como había mencionado anteriormente, por muchos años no pude estar aquí todos los domingos porque soy enfermera, trabajo en el hospital, pero Dios, en su bondad y en todo lo que Él nos ha dado, me ha dado el privilegio de ahora, en este último año y medio, poder estar en una posición donde tengo los fines de semana libres. Así que hoy le quiero hablar a cada uno de ustedes sobre plenitud en su presencia. Vamos a empezar con una historia, se encuentra en Génesis 28, versículo 10 al 15. Y lo voy a leer de la Nueva Traducción Viviente. Versículo 10 dice: mientras tanto, Jacob salió de Beerseba y viajó hacia Harán. A la caída del sol llegó a un buen lugar para acampar y se quedó allí a pasar la noche. Jacob encontró una piedra donde reposar su cabeza y se acostó a dormir. Mientras dormía, soñó con una escalera que se extendía desde la tierra hasta el cielo y vio a los ángeles de Dios que subían y bajaban por ella. En la parte superior de la escalera estaba el Señor, quien le dijo: yo soy el Señor, Dios de tu abuelo Abraham y Dios de tu padre Isaac. La tierra en la que estás acostado te pertenece. Te la entrego a ti y a tu descendencia. Tus descendientes serán tan numerosos como el polvo de la tierra. Se esparcirán en todas las direcciones, hacia el oriente y el occidente, hacia el norte y el sur. Y todas las familias de la tierra serán bendecidas por medio de ti y tu descendencia. Además, yo estoy contigo y te protegeré donde quiera que vayas. Llegará el día en que te traeré de regreso a esta tierra. No te dejaré hasta que haya terminado de darte todo lo que te he prometido. Amén. Así que usando esta historia, mientras estuve reflexionando en esta historia, aquí podemos ver un ejemplo de alguien en la Biblia que tuvo esa experiencia de pasar tiempo en su presencia. Así que quiero hablar en este día sobre la plenitud en su presencia, porque en la presencia de Dios somos afirmados, equipados, empoderados y preparados para lo que Dios nos ha llamado a hacer. Jacob experimentó la presencia de Dios a través de un sueño donde el Señor se les reveló como el Dios de sus ancestros, el mismo Dios que le había prometido a su abuelo Abraham que lo bendeciría y de él saldría una descendencia muy grande. Es el mismo Dios que se les revela a Jacob. Así que mi primer punto es que en su presencia recibimos afirmación de quiénes somos en Él. Cuando pasamos tiempo en su presencia, podemos conocer el corazón de Dios hacia nosotros, porque en su presencia sentimos ese amor, el amor de Dios. Podemos experimentar la amistad de Dios, pero también cuando estamos pasando tiempo con Él, Él también nos está revelando quiénes somos en Cristo, porque nosotros no somos simplemente uno más de su creación. Nosotros fuimos creados con un propósito. Cada uno de nosotros tenemos un propósito. Dios nos ha dado dones, talentos, nos ha equipado para hacer lo que Él nos puso en esta tierra para hacer. Amén. Así que nuestra existencia no es simplemente para levantarnos, ir a trabajar, regresar y hacerlo otra vez día tras día tras día.
nosotros tenemos un gran propósito y en todo lo que hacemos en nuestro diario vivir, nosotros estamos impactando la vida de otras personas y queremos ser de impacto positivo, ¿verdad? No negativo. Queremos ser un impacto con el amor de Dios para cada uno de ellos. Así que en su presencia recibimos afirmación de quiénes somos en Él. Como vemos en esta historia, cuando Jacob fue recordado, aquí Jacob fue recordado que la promesa que Dios le había hecho a su abuelo y a su padre, esa promesa se iba a cumplir, que él era el heredero de una gran herencia que traspasaría su generación y que hasta este día se está cumpliendo a través de nosotros como hijos de Dios. Así que esa promesa no era solamente se lo dio a Abraham, a Isaac, a Jacob, pero no era simplemente para él, era para sus futuras generaciones. Muchas veces en nuestras propias vidas el Señor a lo mejor te ha mostrado algo, te ha dado una promesa y han pasado años y años y uno dice, bueno, pero no veo la promesa, ¿dónde está la promesa, ese cumplimiento? Y no es que no se va a cumplir, esa palabra se va a cumplir. Pero a veces esas palabras puede ser que una parte se cumpla en nuestra vida, que la verdad nuestra vida en esta tierra es muy corta, aunque vivamos 100 años. Cuando pensamos en la eternidad, es apenas una parte tan pequeñita, pero esa palabra se seguirá cumpliendo en nuestras generaciones, las que siguen después de nosotros. Amén. Y muchas de esas promesas que tal vez Dios te ha dado, verá alguna parte aquí, pero en sus hijos, en sus nietos y en las futuras generaciones se seguirá cumpliendo. Porque como estábamos hablando hoy, nosotros, esta iglesia sí es multigeneracional, pero Dios es un Dios que no está limitado a una generación. Él obra en generación tras generación. Amén. Así que Él en versículo 14 nos recuerda que a través de Él y su descendencia, las familias de la tierra serán bendecidas. Ahora, en su presencia también somos equipados. Y ese es mi segundo punto. En su presencia somos equipados. Cuando Jacob pasó tiempo en la presencia de Dios, él recibió lo que iba a necesitar para la misión a donde Dios lo mandaba. Dios le promete primeramente que no lo iba a dejar. Él no lo dejaría. En el versículo 15 nos dice, además yo estoy contigo. Esto es lo que Dios le dice a Jacob. Y me puse a pensar, si bendecirte, multiplicar tus descendientes no fuera suficiente y que lo usaría como un vehículo de bendición para las familias de la tierra, Dios le dice, además de todo eso que te ha prometido, estaré contigo también. Así que en este día el Señor nos dice, yo estoy contigo, voy a ir contigo. Amén. El Señor no lo iba a abandonar, estaría con él siempre. A todo lugar que fuera, él estaría con Jacob. Y esa es una de las promesas de Dios que podemos aferrarnos en todo momento de nuestra vida, que Él está con nosotros. Porque muchas veces en los momentos más difíciles o cuando vienen circunstancias que no esperamos, porque ¿cuántos saben que en la vida no podemos saber qué nos vamos a enfrentar en el día de mañana? Así como recibimos cosas muy lindas y sorpresas, también vienen adversidad a nuestra vida. Vienen cosas que no esperamos y que trastornan nuestra vida. Pero podemos estar confiados que el Señor siempre va a estar con nosotros.
así como estuvo con Jacob, Él nos promete, yo estoy contigo, voy a ir contigo. No solo Dios, o sea, está con nosotros donde quiera que vayamos, pero Él también nos promete que estará también para protegernos. ¿Cuántos de ustedes, si toman un segundo para reflexionar, en algún momento Dios te ha protegido de algo? Yo creo que todos podemos tener algún momento donde nos recordamos algo que me hubiera pasado, que no fuera bueno, que de momento Dios vino y me protegió. Un ejemplo que había pensado, que esto hace muchos años atrás, yo venía hacia la casa del trabajo y estaba lloviendo muy fuerte. Como siempre llueve aquí en la Florida, ¿verdad? Porque aquí en Orlando, como llovió ayer, que fue casi una inundación. Pero venía y de momento no sé cómo pasó, pero el carro empezó a dar vueltas, como que el carro patinó en el agua. Era una calle amplia, pero yo dije, aquí, o sea, yo pensé, o me mato o va a quedar el carro destruido. Dio una vuelta y de momento sentí que el carro se subió a la acera. Cuando paré, yo solamente clamé a Jesús, y cuando el carro paró, el carro estaba literalmente entre medio de dos postes, de los postes de concreto grandes, o sea, que si hubiera sido un pie más para aquí o para allá, hubiera partido el carro en el centro. Pero literalmente yo cuando empecé a reflexionar y le daba gracias a Dios que nada más pasó y nada le pasó al carro, gracias a Dios, pero sentí cuando empecé a recordar ese momento, yo dije, seguramente el Señor mandó sus ángeles, recogieron el carro y lo pusieron ahí, porque sentí como que el carro se levantó y quedó, pero plano. No es que se trepó así, solamente como que un carro se hubiera levantado y se hubiera puesto firme sobre la acera. Y uno dice, el Señor nos protege en todo momento, que a veces ni cuando, estamos distraídos y Dios viene y está ahí para protegernos también. Ahora, si seguimos leyendo en el versículo 15, Dios le dice a Jacob, yo estoy contigo, te protegeré donde quiera que vayas. En el Salmo 73, 28, me pueden acompañar, aquí está, dice, pero yo me acercaré a Dios, pues para mí eso es lo mejor. Tú, Señor y Dios, eres mi refugio. En todo tiempo nos podemos refugiar en su presencia. Así que vemos que en su presencia tenemos o recibimos esa afirmación de quiénes somos en Él. También somos equipados para lo que Dios nos llame a hacer. Pero también nosotros encontramos lo que nuestro corazón necesita en su presencia. Y quiero solo destacar 3 puntos de lo que recibimos para nuestro corazón. El primero es descanso. ¿Cuántos necesitan descanso en el día de hoy? Yo sé que gracias al equipo maravilloso de mujeres que tenemos que trabajaron ayer, yo sé que necesitan un poco de descanso hoy. Pero muchas veces, además de descanso físico, necesitamos descanso para nuestro corazón, para nuestra mente. Y en Éxodo 33, 14, el Señor le dice a Moisés, yo mismo iré contigo, Moisés, y te daré descanso. Todo te saldrá bien. Me encanta ese versículo porque me puedo apropiar de él y saber que Dios, así como le dijo a Moisés, el Señor es el mismo ayer y hoy para siempre. Si se lo dijo a Moisés también,
me lo está diciendo a mí, que Él nos dará descanso y todo saldrá bien. En su presencia puedes descansar porque Él está contigo, no estás solo. También en su presencia encontramos gozo. El Salmos 16:11 dice, en tu presencia hay plenitud de gozo, delicias a tu diestra para siempre. En la versión Nueva Biblia Viva, dice de una forma que me encantó, dice, me has dejado saborear los gozos de la vida y los exquisitos placeres de tu presencia eterna. Y cuando veo la palabra saborear, ¿verdad? Uno piensa, y no voy a hablar de comida, Pastor, aunque eso es como una herencia que Pastor Roberto nos ha dejado, ¿verdad? Pero cuando pensamos en saborear, podemos pensar en yo pienso en postres, yo sé que todos los demás piensan en chuleta y en tostones y todo eso. Pero cuando uno piensa en saborear, uno dice qué lindo saborear los gozos de la vida, que podemos no solamente experimentarlo, pero cuando uno saborea algo es como que sigue disfrutándolo por largo tiempo, ¿verdad? Así que cuando estábamos en este congreso, fue algo que cuando estaba pensando, orando, Señor, ¿qué es lo que tú quieres para este congreso? Porque nada de lo que hacemos aquí es por hacerlo. Hay un propósito detrás de lo que vamos a hacer. Y yo sabía que Dios tenía algo grande para las mujeres de esta casa, pero no sabía en qué dirección o qué título, qué era lo que Dios quería hacer. Y mientras oré por meses y meses, lo que Dios me dio fue en su presencia. Y es un tema muy amplio, pero cuando estaba pensando en eso, el versículo que el Señor me dio fue el Salmo 16:11, que en su presencia hay plenitud de gozo y delicias a su diestra para siempre, que podamos realmente entender y disfrutar de su amistad, de su presencia, de tiempo con Él. Y voy a explicar un poquito más o darle un poco más de todo como Dios me ha enseñado ahora después del congreso, por qué fue que Él nos dio ese título o ese tema. Ahora, el tercer punto es misericordia y gracia. Hebreos 4:16 dice, así que acerquémonos con toda confianza al trono de la gracia de nuestro Dios. Allí recibiremos su misericordia y encontraremos la gracia que nos ayudará cuando más la necesitamos. En su presencia encontramos lo que necesitamos en cada momento de nuestras vidas. Así que ahí en su presencia encontramos descanso, gozo, misericordia y gracia. Ahora, como vemos a través de su palabra, en su presencia hay plenitud de gozo. En su presencia somos empoderados para vivir una vida victoriosa en medio de cualquier circunstancia. Cuando pensamos en gozo, y ese versículo que dice el gozo del Señor es mi fortaleza, es porque el gozo no está basado en las circunstancias. El gozo uno lo puede tener en medio de las circunstancias, no importa si sean positivas, negativas, difíciles, fáciles. El gozo del Señor es nuestra fortaleza porque es algo que Dios nos da para empoderarnos a poder pasar por las circunstancias. Pero también en su presencia somos sanados, somos liberados,
Amados, encontramos paz, gozo y descanso en Él. Así que en su presencia hay una plenitud de tantas cosas que encontramos. ¿Y por qué? Porque estando en su presencia simplemente conociéndolo a Él. Y para mí el evangelio es muy sencillo. Es amar a Dios y amar a los demás. Eso es lo que Dios nos llama a hacer. Y Él lo que nos pide es simplemente que lo conozcamos, que estemos dispuestos a pasar tiempo con Él. Así que tal vez te estás preguntando, bueno, yo quiero encontrar esta plenitud en su presencia, pero ¿cómo? ¿Cómo es que invito la presencia de Dios a mi vida? Primeramente, tener un corazón abierto y dispuesto. Un corazón abierto y dispuesto. El Señor no te pide que haga ritos, que haga un montón de cosas, que seas perfecto para venir ante su presencia. Él simplemente dice, ven, pasa tiempo conmigo y yo te daré lo que necesitas. Yo soy el que voy a llenar esos vacíos en tu corazón y te voy a equipar con lo que necesitas para vivir una vida plena que yo te he prometido. Así que un corazón abierto y dispuesto. Jeremías 29:13 dice, si me buscan de todo corazón, podrán encontrarme. Sí, me encontrarán, dice el Señor. El Señor nos dice, simplemente búsquenme de todo corazón y me van a encontrar. También nuestra alabanza es lo que también invita a la presencia de Dios. Cuando alabamos a Dios, Él está atento a nuestra alabanza y inmediatamente viene y habita en nuestra alabanza. No sé si te has puesto a pensar en eso. Son versículos que escuchamos y a veces como que realmente no los captamos. Cuando nosotros abrimos nuestra boca para cantarle al Señor, para alabarlo a Él, Él está atento, Él viene inmediatamente y está ahí, habita en nuestra alabanza. Cuando alabamos encontramos refrigerio para nuestra alma. Nos enfocamos en Él y quién Él es y su grandeza y su bondad y somos transformados. El mundo nos ha tratado de convencer que para ser felices tenemos que enfocarnos en nosotros, ¿verdad? Todo lo que el mundo muchas veces dice, o la sociedad, la cultura, es una cultura muy enfocada en el yo. ¿Cuál es mi necesidad? ¿Qué me hace a mí feliz? ¿Qué es lo que yo quiero? Todo enfocado muy céntrico, egocéntrico, ¿verdad? En mí. Pero eso no es lo que el Señor nos dice. Nos dice que miremos hacia afuera, una vida mirando siempre solo hacia adentro, no causa más felicidad. Hay muchas estadísticas y aún cuando aprendí en la escuela en la psicología y depresión y todo esto, que cuando una de las cosas que recomiendan para uno no estar en depresión es enfocarse en otros, no en uno mismo. Claro, uno quiere buscar la ayuda que necesita, pero viviendo una vida solo mirando a mí, solo me va a recordar de lo que no tengo, cómo me siento, lo triste que estoy. Todo esto no es una vida plena, pero cuando nos enfocamos en Dios, nos enfocamos en Él, y lo alabamos a Él, cuando después miramos al problema, no se ve tan grande, porque Dios es mucho más grande. Amén. Amén. Así que cuando alabamos, declaramos lo grande que es Dios, y cuando volvemos a ver a los problemas y las situaciones que estamos pasando, ya no se ven tan grandes. Y aunque pasemos por el valle de la muerte y sintamos que no vamos a lograr pasarlo, podemos estar confiados que Dios va con nosotros.
así como fue con Jacob. Ahora, tercer punto de cómo invitamos la presencia de Dios es dándole prioridad a Él, pasando tiempo en su presencia. Requiere que seamos intencionales con nuestro tiempo. Pasar tiempo con alguien requiere que uno tome de su tiempo, lo ponga en su agenda, o que simplemente si se va a reunir con alguien para cenar o para sentarse a tomar un café, hay que tomar ese tiempo, ¿verdad? Es igual, con Dios tenemos que pasar ese tiempo con Él. Que le demos prioridad a Dios, que tomemos tiempo para adorarlo, pasar tiempo en su palabra, conocer su corazón. Ahí Él nos equipará y nos preparará para lo que tiene para nuestras vidas. Y también pasando tiempo con Él, claro, uno quiere pasar tiempo en su palabra y tener ese tiempo para poder conocerlo más, pero es algo que uno puede estar haciendo en todo momento, en todo el tiempo, cuando uno está de camino a su trabajo, cuando regresa, aún cuando está en medio de las cosas que tiene que hacer en el día, que uno siempre esté pensando en el Señor, que esté dándole alabanza y gloria a Él, que sea que de nuestra vida fluya esa alabanza hacia Él. Amén. Así que vamos a regresar para ir cerrando a la historia de Jacob. Pero quiero leer ahora del versículo 16 en adelante, que es la segunda parte de la historia. Amén. Dice, entonces Jacob se despertó del sueño y dijo, ciertamente el Señor está en este lugar y yo ni me di cuenta. Pero también tuvo temor y dijo, qué terrible es este lugar. No es ni más ni menos que la casa de Dios, la puerta misma del cielo. A la mañana siguiente Jacob despertó muy temprano y erigió como columna conmemorativa la piedra en la que había reposado la cabeza y después derramó aceite de oliva sobre ella. Llamó a aquel lugar Betel, que significa casa de Dios, aunque antes se llamaba Luz. Luego Jacob hizo el siguiente voto. Si Dios en verdad está conmigo y me protege en este viaje, y si Él me provee de comida y de ropa, y si yo regreso sano y salvo a la casa de mi padre, entonces el Señor ciertamente será mi Dios. Y esta piedra que levanté como columna conmemorativa será un lugar de adoración a Dios. Y yo le daré a Dios 1/10 de todo lo que Él me dé. Así que cuando estamos en su presencia, nunca más saldremos igual. Cuando Jacob tuvo esta experiencia, transformó su vida, no salió igual. Él aún le cambió el nombre al lugar donde él tuvo esta experiencia, a Betel, que significa casa de Dios, para que otros después de él pudieran también experimentar lo que él había, para hacerle como una conmemoración a todo lo que él había experimentado en su vida. Jacob fue transformado en su presencia cuando Dios mismo se le reveló en ese lugar. Me impacta que Jacob dice, ciertamente el Señor está en este lugar y yo ni me di de cuenta. Y yo pensé muchas veces en cuántas veces experimentamos la presencia de Dios, o estamos en un lugar, la presencia de Dios está con nosotros, pero no nos damos cuenta. Estamos distraídos, estamos enfocados en el problema, en la situación, no estamos pendientes a lo que Dios está haciendo, aún en medio de la tribulación, de la circunstancia, de la situación adversa, porque
Dios siempre nos ha prometido que va a estar con nosotros. Pero aún ahí Jacob dice, wow, llegué a este lugar, él estaba aquí, ni me di de cuenta. Pero después lo reconoció. ¿Cuántas veces no nos damos cuenta que la presencia de Dios está con nosotros en los momentos de regocijo como en los valles más profundos? Después de experimentar su presencia, él fue equipado con todo lo que necesitaría para llegar al lugar donde Dios lo estaba llevando. No solo lo protegería, sino también le daría provisión de lo que necesitaría: comida, ropa, salud, bienestar. Dios nos promete que Él va a cuidar de nosotros, amén. Él nos dará todo lo que necesitamos, y muchas veces solo pensamos en lo material. Eso es parte de, pero también nos dará lo que necesitamos para nuestro corazón, para poder y equiparnos con lo que necesitamos también. Ahora, en el versículo 22 dice que Él levantó la piedra sobre el cual durmió como una columna conmemorativa y nombró ese lugar como un lugar de adoración a Dios. Y como agradecimiento por todo lo que Dios le daría, Jacob le prometió a Dios una 10ª parte de todo lo que él recibiría de Dios. ¿Cuántos están realmente agradecidos en este día por todo lo que Dios ha hecho en sus vidas? Yo estoy muy agradecida, y algo que en mi vida ha sido muy importante, que me ha ayudado muchísimo, ha sido practicar el agradecimiento. ¿Qué quiere decir eso? Simplemente todos los días decirle a Dios por qué estás agradecido. Y en los momentos o en los días donde más cansada estoy, donde más quiero quedarme en la cama a dormir y no ir a trabajar, o que estoy mentalmente cansada, porque es difícil trabajar en cuidados intensivos. Trabajar en el hospital puede ser muy difícil, porque uno está cuidando a personas, a padres con sus bebés en el momento cuando están muy enfermos, y a veces hasta al punto de la muerte. Y esos días cuando ha sido tan difícil, yo digo, ¿cómo voy a animar a mi equipo si yo también necesito que alguien me anime a mí hoy? Es cuando más practico el agradecimiento, y empiezo solo a decirle a Dios todo por la cual estoy agradecida, nombrando por lo más sencillo hasta lo más grande, simplemente por estar viva en este día, porque me ha dado la oportunidad de poder bendecir a otros a través de mi trabajo, porque me dio comida y una cama para descansar y techo sobre mi cabeza. Tantas cosas, aún el agua, que tenemos agua limpia para beber, que en muchos lugares en el mundo ni tienen eso, que podemos congregarnos hoy aquí libremente, porque vivimos en un país donde podemos hacerlo. Hay tanto por la cual estar agradecidos en este día. Y cuando practicamos el agradecimiento, nuestra forma de pensar cambia, y ahí podemos ver que Dios siempre está con nosotros en todo momento. Así que para cerrar, como le estaba contando, cuando estábamos planificando todo para el Congreso, y el Señor nos dio este tema de en su presencia, pues no entendía el por qué, pero sentía fuertemente que este era el tema que Dios tenía para nosotros. Cuando vimos que este fin de semana, o hoy, es el primer domingo, y este fin de semana que tuvimos el Congreso es el principio de la celebración del aniversario de nuestra iglesia.
Amén. Y Dios nos dio a las mujeres el privilegio de empezar el mes pasando tiempo en su presencia. Y lo que pude ver es que Dios, lo que nosotros necesitamos es estar en su presencia, porque ¿de qué importa todo lo que hagamos si su presencia no está con nosotros? Amén. Si no lo buscamos a Él primero, ¿qué vamos a tener para darle a otros? Así que me sentí muy agradecida y muy contenta de poder ver cómo Dios obra en todas las cosas y cómo nos pidió que tomáramos un día para estar en su presencia, para clamar a Él, para ser edificadas, restauradas, para adorarle a Él, para pasar tiempo con Él, para prepararnos como iglesia para todo lo que Dios tiene para nosotros. Empezando de hoy en adelante, este mes es un mes de mucha celebración y estamos súper gozosos que vamos a poder celebrar esos 30 años que Dios hasta aquí nos ha traído. Pero también sabemos que no es una obra de nosotros, ni de un equipo de liderazgo, ni de un grupo o un ministerio. Esto es el trabajo de todos nosotros. Y todos, a cada uno de ustedes, Dios le ha dado algo para contribuir, para ser de bendición para esta comunidad, para esta ciudad, para las familias de la tierra. Así que cuando leía estos versículos, ahí veía que Dios está retándonos, que también ese legado y esa promesa que le dio a Jacob nos la ha dado a nosotros, que también nosotros vamos a ser bendecidos y bendeciremos a las familias de la tierra y ellas también serán bendecidas a través de nosotros. Así que en este día les puedo pedir que se pongan de pie. En este día, ¿qué es lo que Dios te ha dado para poder dar a otros? Todos tenemos necesidades y sabemos que Dios estará con nosotros. Nos promete que Él va a suplir todo lo que vamos a necesitar para hacer esta gran obra. Pero todos juntos necesitamos también dar de lo que Dios nos ha dado. Y a veces uno piensa que es algo grande, pero son cosas tan pequeñas. El mundo lo que necesita es amor, un abrazo, un saludo, un compartir unos minutos hablando con alguien, compartiendo el amor de Dios con ellos. ¿Cuántas cosas podemos hacer si todos nosotros respondemos a ese llamado de Dios y usamos los dones, los talentos, lo que Dios ha puesto en nuestro corazón para dar hacia los otros, para los otros? ¿Cómo pudiéramos impactar y cambiar esta comunidad, nuestra ciudad y aún nuestra nación? Amén. Que Dios los bendiga mucho.